Hola amigos y amigas, hoy lunes 17 de enero del 2022 presentamos los siguientes temas. 1. Propaganda electoral. 2. Publicidad estatal. Y 3. Neutralidad de autoridades, funcionarios y servidores públicos. Ya estamos en pleno proceso electoral porque así lo establece la Ley Orgánica de Elecciones, que señala que a partir de la convocatoria a elecciones se dan diversas prohibiciones y es por ello que el Jurado Nacional de Elecciones es el que regula el procedimiento de la propaganda electoral, de la publicidad estatal y de la neutralidad política. La Constitución Política del Estado le da esa autonomía, esa facultad al Jurado Nacional de Elecciones para emitir resoluciones. Asimismo, le otorga ese poder la Ley Orgánica de Elecciones 26.859. Cabe precisar que el día 14 de enero, hace 3 días, se ha publicado en el diario oficial El Peruano la resolución 09-2022 que establece la conformación de los jurados electorales especiales a nivel nacional. Estos jurados electorales especiales se van a instalar el día 7 de febrero. A partir de esa fecha ya sabremos quiénes son los integrantes de los jurados electorales especiales. Cabe mencionar que en el departamento de Junín tendremos 5 jurados electorales especiales encargadas de tramitar la inscripción de las organizaciones políticas que postularán a candidatos a regidores distritales, provinciales, alcaldes provinciales distritales, gobernadores y vicegobernadores. En el departamento de Junín tendremos el jurado electoral especial de Huancayo, de Tarma, de Chanchamayo, que van a ser los que controlen cómo será el proceso electoral. Cabe mencionar que el proceso electoral, el acto de sufragio, se llevará a cabo el día domingo 2 de octubre. De manera que ya el tiempo está corriendo desde la convocatoria, que ha sido el 4 de enero del año en curso. En esta ocasión vamos a centrarnos a lo que establece la norma sobre la propaganda electoral. ¿Qué es lo que dice la Ley Orgánica de Elecciones? ¿Qué delitos se consideran en un proceso electoral cuando no se respetan las normas dadas por el Jurado Nacional de Elecciones, cuando no se respeta la Ley Orgánica de Elecciones? Iniciamos con la propaganda electoral. ¿Qué es la propaganda electoral? Es la difusión que se realiza a través de diversos medios para dar a conocer a los candidatos. Por ejemplo, ya se está viendo en todos los distritos, en todas las provincias, en todos los departamentos, la publicidad que están haciendo los precandidatos. Digo precandidatos porque ellos se oficializarán cuando se sometan a las elecciones internas. Se lleva adelante las elecciones internas, se sabe quién es el ganador o el único postulante y él o ella será oficialmente el candidato
o la candidata que postulará oficialmente en una contienda electoral. Entonces, eso es importante para todos nosotros. Lo que les decía, ¿no? Es importante conocer quiénes son o qué jurados electorales especiales funcionarán en el departamento de Junín. Estos jurados son los que van a controlar que todo el proceso electoral se lleve como debe ser. Pero antes de eso vamos a cumplir con lo que estamos diciendo, ¿no? Para no salirnos del tema. La propaganda electoral se puede realizar en paneles, en las paredes, a través de las redes sociales, carteles luminosos, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay que tener cuidado con respetar la norma. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, no está permitido el uso de locales públicos, de locales de instituciones públicas para hacer propaganda electoral. Eso no se puede hacer. Por ejemplo, no están permitidos los locales de las municipalidades, los colegios profesionales, las sociedades de beneficencia, los colegios, las escuelas estatales, las particulares. En ellas no se puede realizar ningún tipo de conferencias, asambleas, reuniones o cualquier tipo de propaganda electoral. Lo que sí está permitido en los locales mencionados es que se realice los debates de planes de gobierno entre los candidatos. Eso sí está totalmente permitido. Ahí no tenemos ningún inconveniente. Lógicamente que los organizadores de estos debates deben comunicar oportunamente al jurado electoral especial sobre el desarrollo de estas actividades para que el jurado supervise que se esté cumpliendo realmente en el caso que se van a usar locales públicos. Ahora, ¿qué es lo que está prohibido? Lo que está prohibido, como les decía, es la utilización de locales de las instituciones públicas de todos los niveles del gobierno nacional, gobierno regional y municipalidades. También está prohibido utilizar las calzadas para realizar pintas o fijar carteles. Utilizar los predios públicos y privados para realizar pintas, fijar o pegar carteles, sin contar con autorización previa, ¿no? Inclusive las propiedades privadas no deben ser utilizadas para las propagandas políticas sin que exista autorización de los predios. También está prohibido el uso o invocación de temas religiosos de cualquier credo. Eso hay que tener mucho cuidado. El uso de banderas, divisas u otros distintivos desde el día anterior de la elección hasta un día después de esta. Eso también está prohibido. También lo que está prohibido es la destrucción, la anulación, la interferencia, deformación o alteración de la propaganda política. Eso quiere decir, bajo ninguna circunstancia podemos destruir la propaganda de otra organización política. Muchas veces vemos en el camino que viene una organización y destroza, lo pinta y vuelven a pintar, pero ya de otra organización. Si el propietario dio la autorización y a pesar de eso viene otra organización, eso también constituye infracción, que es materia de sanción. Y también está prohibido realizar manifestaciones públicas desde 2 días antes del día de la elección. ¿Cuándo van a ser las elecciones? El domingo 2 de octubre. Es decir, el 30 de septiembre ya no se debe realizar ninguna manifestación. Es decir, los mítines, algunas actividades públicas donde va a haber participación masiva, máximo se tiene que desarrollar
el 29 de septiembre. También está prohibido realizar propaganda en los bienes que son considerados patrimonio cultural de la nación. ¿Qué competencia tienen los gobiernos locales en estos procesos electorales, específicamente en la propaganda electoral? Las municipalidades provinciales y distritales tienen que aprobar ordenanzas con el propósito de establecer las autorizaciones para la ubicación de anuncios y avisos publicitarios sobre propaganda electoral, así como su retiro luego de la publicación. Eso no significa, pues, ¿no?, que carambas, tengo que ir a la municipalidad, tengo que sacar mi autorización. Si la ley orgánica de elecciones dice bien claro que no está permitido que las municipalidades otorguen autorización, entonces, ¿cómo es esto? No, la ordenanza se refiere a qué lugares están prohibidos y qué lugares están permitidos. Entonces, en la ordenanza se tiene que detallar y eso ya lo tienen que hacer las municipalidades. Seguramente cuando los jurados electorales especiales se instalen en el departamento de Junín, ahí vamos a ver que los jurados van a remitir a cada una de las municipalidades documentos comunicando que ya deben aprobar las ordenanzas en materia electoral. Es más, van a remitir seguramente los proyectos ya elaborados, los modelos de ordenanzas municipales que tendrán que ser adecuadas a la circunscripción de un distrito, de una provincia y lógicamente del departamento. Entonces, ahí es lo que se tiene que regular en la ordenanza municipal. Y también se tiene que regular que cuando se trata de propaganda electoral con altoparlantes, el horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche. No puede sobrepasarse de ese horario, no puede hacerse antes de las 8 de la mañana ni después de las 8 de la noche. Y si se detecta eso, también constituye infracción. Todo esto, el jurado electoral pone en conocimiento de la municipalidad. Para eso tiene que estar regulado en una ordenanza. Por ejemplo, las municipalidades, ¿qué es lo que tienen? Tienen los reglamentos de aplicación de sanciones administrativas, los famosos RASAS. Ya tienen que modificar o incorporar estas infracciones. Resulta que una organización política hace la propaganda a través de altoparlantes a las 9 de la noche, 10 de la noche o a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y eso se demuestra, se prueba. ¿Qué tiene que hacer el jurado electoral? Comunicar a la municipalidad, y la municipalidad tiene que imponer la notificación de infracción para que haga el descargo, y como no va a poder demostrar que no hizo lo contrario porque existen registros, constataciones policiales, en este caso la municipalidad está facultada a imponer la multa. Ahora, ¿cuáles son las competencias de los jurados electorales especiales? Vamos a ver qué dice el reglamento sobre la propaganda electoral establecida por el Jurado Nacional de Elecciones. Dice: la competencia de los jurados electorales especiales para el trámite del procedimiento sancionador en materia de propaganda electoral en primera instancia se determina en función del lugar donde se difundió. Claro, eso es lógico, ¿no? O sea, cada jurado electoral especial va a tener competencia dentro de su jurisdicción. No puede existir competencias que sobrepasen su circunscripción, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿no?, en el departamento de Junín vamos a tener 5 jurados electorales especiales. La de Huancayo, que tendrá jurisdicción, competencia sobre toda la provincia y los distritos de Huancayo y Chupaca. Vamos a tener el jurado electoral especial de Jauja, que se va a dedicar a fiscalizar, a controlar
a toda la provincia de Jauja y sus distritos. Concepción se dedicará a todo lo que es la provincia de Concepción. Luego tendremos el jurado electoral especial de Chanchamayo, que tendrá jurisdicción sobre la provincia de Satipo y Chanchamayo. Y luego tendremos el jurado electoral especial de Tarma, que tendrá jurisdicción sobre las provincias de Tarma, Yauli, Junín y lógicamente sus respectivos distritos. ¿Y cuándo se van a instalar? Como les decía, se van a instalar el 7 de febrero. Es decir, a partir del 7 de febrero ya tendremos oficialmente conformados los 5 jurados electorales especiales en el departamento de Junín. Luego tendremos instalados los fiscalizadores, quienes van a recibir las denuncias que se presenten sobre infracción relacionada a la propaganda electoral. Ellos son los que van a trabajar arduamente, seguramente a partir del 7 de febrero, pero ojo, ya desde ahora están prohibidos que se violen las normas mencionadas. Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Qué sucede si, por ejemplo, se demuestra que existen infracciones a las normas electorales? Una vez recabada los medios probatorios, el jurado electoral especial corre traslado a los candidatos o a la organización política para que aclaren, para que hagan su descargo en un plazo de 3 días hábiles. Entonces, ellos hacen el descargo. Ahora, si hacen o no hacen el descargo, el jurado determina si hubo o no hubo infracción en el plazo máximo de 5 días calendarios. En este caso ya no son días hábiles. El descargo sí, 3 días hábiles, pero para que determine el jurado electoral especial, el plazo es de 5 días calendarios. Entonces, en ese lapso, el jurado se pronuncia sobre la existencia o no de la infracción. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se detecta que una organización política ha cometido las siguientes infracciones? Ha utilizado, por ejemplo, las calzadas para realizar sus pintas. Ha utilizado los muros de los predios públicos para realizar pintas. Ha difundido propaganda sonora desde el espacio aéreo, eso está prohibido. Ya, eso hace. Hacen la propaganda por los altoparlantes después de las 8 de la noche o antes de las 8 de la noche. En esos, y luego destruyen, anulan otras pintas. Si todo eso se demuestra, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el jurado electoral especial va a determinar si se infraccionó o no se infraccionó. Lógicamente, si se prueba, ¿qué va a pasar? Lo primero que va a hacer el jurado es decir, ¿no? Bueno, hemos detectado a tu organización política que ha cometido esas infracciones, por lo que le sancionamos con amonestación pública y con multa, dependiendo del caso. Por ejemplo, si es la primera vez, ¿qué va a hacer? El jurado electoral especial le va a requerir a la organización política a que retire esa propaganda electoral realizada en lugares prohibidos, como les dije, en las calzadas, en muros públicos, en locales públicos. Le va a decir, ¿sabes qué, señor? Retira, te doy plazo máximo de 10 días calendarios. Si no retiras, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que te vamos a imponer una sanción de amonestación pública y una multa. Bueno, si se trata de una amonestación pública, de todas maneras ya la población conoce quién es el infractor y va a influir mucho en su votación. No va a decir, si esos señores son indisciplinados como candidatos, ¿cómo serán cuando son autoridades?
Y si persiste esta situación, ¿qué se va a producir? Se va a dar la multa. Y ojo, la multa es muy alta. ¿Cuánto es la multa? La multa es no menor a 30 UITs y no mayor a 100 UITs. ¿Cuánto es la UIT en este ejercicio fiscal 2022? Es 4.600 soles. Si multiplicamos 4.600 soles por 30 UITs, ¿cuánto es? Es 138.000 soles. O sea, la multa más baja es 138.000 soles. Y la multa más alta es 100 UITs, es decir, 460.000 soles. Entonces, a tener mucho cuidado, las organizaciones políticas. No esperemos a que el jurado electoral esté determinando sanciones de amonestación pública y multa, ¿no? Entonces, simplemente es cuestión de que cumplan con la norma, sean respetuosos de las propagandas de otras organizaciones, no las destruyan y no va a pasar nada. Siempre se debe tener mucho cuidado en las decisiones que tienen las organizaciones políticas. Muy bien, ahora vamos a pasar a la publicidad estatal. ¿En qué consiste la publicidad estatal? ¿Qué dice la norma? Dice, desde la convocatoria a las elecciones, todas las entidades públicas están prohibidas de realizar publicidad estatal durante todo el periodo electoral, a menos que se demuestre la necesidad y la utilidad pública de esa publicidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con las municipalidades? Siempre están diciendo, vamos a inaugurar la obra que está ubicada en tal lugar, los gobiernos regionales igualmente, ¿no? Que tal día se realiza la obra, que se está invirtiendo tanto, etc. Esto ya no debe ser difundido. Actualmente debe ser difundido, no señor, porque la norma dice desde la convocatoria, es decir, desde el 5 de enero ya está prohibido. ¿Cuánto estamos hoy día? 17, o sea, ya son 12 días que no se debe realizar la publicidad estatal, salvo que sea de necesidad pública. Ejemplo, una municipalidad va a realizar su propaganda sobre una amnistía tributaria, sobre el pago del impuesto predial, de los arbitrios, las campañas, las rebajas que pueda existir. En ese caso sí está permitido, pero ojo, no se trata de decir, bueno, la norma dice excepcionalmente está prohibido, está permitido en esos casos porque es de necesidad y utilidad pública. No, se tiene que solicitar autorización al jurado electoral especial. No se trata de proceder por proceder. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Se tiene que acudir al jurado electoral especial y ahí se tiene que dar a conocer qué es lo que se va a realizar como publicidad estatal. El jurado aprueba, una vez que te apruebe, recién realizas la propaganda o la publicidad estatal, ¿no? En este caso, la publicidad estatal requiere de ese procedimiento de solicitar previamente la autorización del jurado electoral especial cuando se trata de la radio y la televisión, solamente en esos casos. Mientras que en otros medios de comunicación, tales como el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, los diarios, en este caso no se requiere pedir autorización, pero sí se tiene que hacer el reporte. O sea, se hace la publicidad y se da cuenta qué es lo que se ha publicado. Entonces, eso hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué es lo que no se considera como publicidad estatal? Las notas de prensa, ¿no? Ahí no hay ningún inconveniente. Las notas de prensa se difunden normalmente. Lógicamente, estas no tienen que contener o hacer alusión a nombres, colores, frases o textos, símbolos, signos de organizaciones políticas. Eso hay que tener cuidado.
¿Qué más no se considera como publicidad estatal? Las publicaciones que se hacen de las convocatorias a procesos de selección que están previstas en la Ley de Contrataciones del Estado. Eso es normal, ¿no? O sea, yo, institución pública, necesito comprar bienes, necesito contratar servicios. ¿Qué hago? Hago mi proceso de selección conforme a lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado. En ese caso, no se considera como publicidad estatal, ¿no? Y también en el caso de la promoción de la inversión privada, ¿no? Yo busco tener una asociación público-privada para ejecutar una obra, publico, entonces ahí tampoco, eso tampoco se considera como publicidad estatal. Entonces, toda la publicidad estatal que se va a realizar no tiene que hacer para nada referencia, ni directa ni indirectamente, a colores, a nombres de alguna organización política. Y muchos me preguntan, ¿y qué pasa con la publicidad estatal preexistente? Es decir, que ya se han colocado, por ejemplo, carteles, avisos, propaganda en la radio, en la televisión, en los diarios. ¿Qué pasa si ya se hizo el contrato? En este caso, sí o sí, esa publicidad se tiene que retirar de todos esos medios en el plazo máximo de 7 días hábiles desde la convocatoria. ¿Cuándo se hizo la convocatoria? A ver, contemos, el 5 de enero. Entonces, dice bien claro la norma. ¿Cuándo venció? Si son 7 días hábiles, del 5 al 12 son 5 días, el 14 ha vencido el plazo, entonces ya no se debe hacer ninguna publicidad. El viernes 14 ha vencido el plazo, por lo tanto, no se debe hacer ninguna publicidad. Y ese es el plazo para retirar toda la publicidad estatal. Como les dije, carteles, avisos publicitarios en los diarios, así hubiesen sido contratados con anterioridad, porque, a sabiendas lo están haciendo, porque estas normas no son de ahora, pues son de hace muchos años. La publicidad estatal está regulada hace muchos años, no es una novedad, ¿no? Entonces, ya pues la entidad que no retira se puede hacer acreedor a una amonestación pública y a una multa. Y ya les dije, la multa es fuerte. La más barata es 138.000 soles y la más cara 460.000 soles. Y eso ya lo determina el jurado electoral especial dependiendo de la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que está considerado como infracción? Difundir publicidad estatal no justificada en razones de impostergable necesidad. Ya les dije cuál es lo necesario, lo impostergable. Por ejemplo, un aviso de pago de impuesto predial, ¿no? De amnistía tributaria, de rebaja de multas, ¿no? ¿Qué más se considera como infracción en cuanto se refiere a la publicidad estatal? Difundir en las radios o televisiones la publicidad sin haber tenido la autorización. Así sea por necesidad. Entonces, en todos los casos que están permitidos, sí o sí se tiene que requerir autorización al jurado electoral especial. Entonces, cuando no se retira lo que les decía anteriormente, cuando no se retira lo que ya estaba establecido, sí o sí va a caer la multa. Entonces, en ese caso hay que tener cuidado. ¿Qué más va a pasar? El jurado electoral tiene la facultad de comunicar esta situación al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para que determine las responsabilidades. En el caso del Ministerio Público determinará las responsabilidades de carácter penal, mientras que la Contraloría General de la República determinará las responsabilidades de carácter administrativo y de civil, ¿no? Por ejemplo, si le ponen la multa a una municipalidad por culpa del alcalde, ¿qué va a hacer la Contraloría? Va a determinar responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque se perjudicó con 138.000 soles a la municipalidad con la multa. Entonces, la Contraloría lo que va a recomendar es que se inicie el proceso civil a través de la Procuraduría, ¿no? Entonces, eso también tienen que tener cuidado los alcaldes,
los gobernadores regionales. Mucho cuidado, simplemente se trata de cumplir con la norma, se trata de dar el reporte en los plazos de 7 días. Lógicamente, si existe alguna injusticia, porque siempre existe errores de parte de la autoridad, estas multas, estas amonestaciones públicas son sujetas de recurso de apelación. Y la apelación se presenta en el plazo máximo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación de la multa, y también en los casos que te deniegan, ¿no? Si por ejemplo el jurado te dice, no, yo considero que esto no es de necesidad, no es de urgencia, no te autorizo. Eso, por ejemplo, si te dice el jurado electoral especial. ¿Qué tiene que hacer la entidad? Apela, ¿no? Y dice, señores, yo considero que sí es necesario, y a pesar de que yo he demostrado que es necesario, no me han autorizado, por lo tanto impugno. Entonces, en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones será el que determine si procede o no procede finalmente esta publicidad estatal. Ahora, en el caso de la publicidad estatal, ¿qué sucede? El fiscalizador hace el informe cuando es lógicamente prohibido, hace el informe. Si se verifica que existe publicidad estatal prohibida, le corre traslado a la entidad pública para que haga las aclaraciones en el plazo de 3 días hábiles. Con las aclaraciones o descargos o sin ellas, el jurado electoral especial lo que hace es determinar si hubo o no hubo infracción en el plazo de 5 días calendarios. Entonces ellos ya se pronuncian si hubo o no hubo infracción. Si consideran que hubo infracción, lógicamente va a dar las sanciones que he mencionado, y estas pueden ser objeto de recurso de apelación para que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva en última y definitiva instancia. Muy bien, estamos explicando sobre la publicidad estatal. Ya hemos terminado de explicar. Si tienen preguntas, las pueden formular con toda confianza, que nosotros la vamos a responder de inmediato. Ahora vamos a pasar a explicar la neutralidad que tienen que tener las autoridades políticas, las autoridades municipales, autoridades regionales, autoridades nacionales, y también los funcionarios y servidores públicos. ¿Qué establece la Ley Orgánica de Elecciones? ¿Qué establece la Resolución 922 del 2021? Que ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de noviembre del 2021. Las infracciones en las que incurren las autoridades públicas son las siguientes: intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar la libertad del sufragio, influenciando en los trabajadores. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? De pronto, un alcalde, un gobernador, un regidor, etcétera, dicen, ya sabes qué, vas a hacer propaganda por tal o cual organización política, vas a salir a los medios, y si no sales, pierdes el trabajo. ¿Eso qué es? Coactar. Entonces, en ese caso es considerado como infracción al deber de neutralidad que tienen las autoridades. También es infracción practicar cualquier acto que perjudique o favorezca a determinada organización política o candidato. Por ejemplo, desde ahora, como les dije, desde el 5 de enero, mejor dicho, ya estamos en el proceso electoral, por tanto está vigente la neutralidad política. Por ejemplo, se le ocurre a un alcalde de decir, ¿no? Gracias a Perú Libre, que está en el poder, hemos hecho tales obras. Ya se está refiriendo directamente a una organización política.
entonces incurre en infracción al deber de neutralidad. Luego, cuando se impone a una persona a afiliarse a una organización política, ¿sabes qué? Tú estás trabajando en esta institución y te afilias. No, pero yo cómo voy a afiliar. No, señor, tú te afilias, si no, no vas a trabajar. Eso también es una infracción al deber de neutralidad. Y como autoridad no estás autorizado a formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda o campaña a favor o en contra de alguna organización política. Ojo, ¿quiénes? Todos los que son autoridades, consejeros regionales, alcaldes, regidores, no pueden decir o hacer propaganda, ¿no? Decir, a ver, voten por tal organización política, voten, marquen tal símbolo. No pueden decir. Eso está prohibido. Tampoco pueden formar parte de la organización política a través de un comité, ¿no? Puede ser afiliado, eso es natural, no hay problema, pero formar parte de un comité ya no, está prohibido. Eso se debe tener en consideración. Entonces ya sabemos cuáles son las prohibiciones que tienen las autoridades. Guerra avisada no mata gente. Y si son negligentes, simplemente se harán acreedores a la sanción de amonestación pública o a la multa que dije, que no baja de 138.000 soles. Y muchos pueden decir, bueno, pues no pasa nada porque, total, todo queda ahí, todo es letra muerta. Sin embargo, hacemos presente que los jurados electorales tienen las oficinas de ejecución coactiva. Y la oficina de ejecución coactiva tiene la facultad de realizar embargos. Y eso está establecido en la ley 26.979. Te pueden embargar tu vivienda, te pueden embargar tus ahorros. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, para evitar todo eso, mejor es cumplir con la norma. Con eso tú no vas a tener ningún problema. Esas son las prohibiciones que tienen las autoridades. Ahora vamos a explicar cuáles son las prohibiciones que tienen los funcionarios o los servidores públicos. Por ejemplo, hay un jefe de personal, ¿no? Y les dice, vas a afiliarte a tal organización. Está infringiendo la norma. Hay un gerente, un subgerente, un director. Y dice, bueno, pues vámonos todos a hacer campaña a favor de nuestro candidato. Yo tengo el candidato de mi preferencia, mi corazoncito late por un determinado candidato y vamos pues a hacer la propaganda. Y empieza a hacer la propaganda siendo funcionario. También está cometiendo infracción. Ahora, los que postulan a cargos de elección popular siendo funcionarios y que piden su licencia, lógicamente, ellos están prohibidos desde el 2 de julio, están prohibidos a realizar las siguientes actividades. Ojo, los que son regidores, los que son consejeros y que están postulando a otros cargos, lógicamente habiendo solicitado las licencias en los plazos que están establecidos tanto en la ley de elecciones regionales como en la ley de elecciones municipales, realizan las siguientes actividades, ¿no? Desde el 2 de julio. Antes podrían realizar, pero a partir del 2 de julio, prohibido. Y si rompen esa prohibición, se harán acreedores a las sanciones de multa o de amonestación pública. Multa, ya dije, 138.000 soles como mínimo y como máximo 460.000 soles. Por ejemplo, ellos ya no pueden estar presentes en las obras públicas. Ya no pueden. Por ejemplo, un regidor que va a postular a la reelección, para consejero, para alcalde, va a participar en la inspección de una obra, ¿no? Dice, a ver, he venido con el propósito de verificar si está bien o no está bien esta obra. Este es un asfaltado,
hay denuncia de los vecinos. Lamentablemente no puede, porque la norma te dice ya no puedes hacer inspección de obras públicas. ¿Qué más? Ya no pueden repartir con dinero del Estado los bienes adquiridos con dinero del Estado, ¿no? Por ejemplo, va a haber donación a una institución educativa de carpetas. Entonces esas carpetas han sido adquiridas con dinero del Estado, ¿no? Entonces de pronto un consejero va y empieza a repartir las carpetas. También esa es infracción desde el 2 de julio. Ahora, cuando se trata de consejeros regionales y regidores que están postulando a un cargo de elección popular, no pueden ya referirse de manera directa o indirecta a los demás candidatos u organizaciones políticas en sus disertaciones, discursos o presentaciones públicas oficiales. Dense cuenta, resulta que yo soy regidor de la Municipalidad Provincial de Satipo, de Chanchamay, etc. Y estoy postulando, ¿no? Soy regidor, estoy postulando a una alcaldía. Y empiezo a decir, esta organización política tiene candidatos que tienen antecedentes negativos. Ha presentado sus planes de gobierno que no concuerdan con nuestra realidad, que no son objetivas. ¿Qué está sucediendo en este caso? Se están refiriendo de manera directa a una organización política. Entonces, eso está prohibido. Entonces, muchos pueden decir, pero yo soy el regidor, estoy postulando en la alcaldía, estoy dando a conocer por mi plan. Está bien. No estás impedido como candidato a dar a conocer tu plan de gobierno. Ahí vas a decir, pues vamos a hacer esto en salud, vamos a hacer esto en promoción turística, vamos a hacer esto en promoción económica, vamos a hacer esto en obras públicas, etcétera. Normal. Te refieres a tu propio plan de gobierno. Pero ya no puedes decir ese plan de gobierno del candidato tal o cual está mal, que no concuerda, que esa organización política está llevando procesados, sancionados, etc. No puedes decir eso porque la ley orgánica de elecciones te lo prohíbe. Ahora, ¿qué pasa en estos casos? Si se detecta estas faltas, el fiscalizador hace un informe, lo remite en el plazo de 2 días calendarios de detectada, lógicamente, y evalúa toda la documentación en el plazo de un día, ¿no? Mientras que en el caso de la propaganda electoral, en la publicidad estatal, el jurado evalúa en el plazo de 5 días calendarios. En este caso de la neutralidad, lo evalúa en un solo día, o sea, tiene que ser más rápido, ¿no? En este caso, ¿qué sucede? Dispone la remisión de los actuados al Ministerio Público para que el Ministerio Público accione el proceso penal que está prevista. ¿Dónde está prevista? ¿En el Código Penal? No. Está prevista en la Ley Orgánica de Elecciones. Ahí están previstos los delitos electorales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también comunica a la entidad estatal, ¿no? Por ejemplo, es un trabajador que está haciendo propaganda a favor de un candidato o en contra de un candidato, es un servidor público, sea nombrado o contratado, entonces también comunica a la entidad para que la entidad lo sancione, ¿no? ¿Por qué? Porque está violando el deber de neutralidad. Ojo, también los servidores públicos, sean contratados o nombrados, están prohibidos de violar el deber de neutralidad. Entonces, en estos casos también se procede a las sanciones de administración pública y multa. Muy bien, estimados amigos, hemos explicado 3 temas muy importantes en este proceso electoral. Hemos disertado sobre la propaganda electoral, sobre la publicidad estatal y sobre la neutralidad de las autoridades, funcionarios y servidores públicos. Les digo en síntesis, quienes quebrantan la norma, es decir, la Ley Orgánica de Elecciones y la Resolución 922-2021 del Jurado Nacional de Elecciones, pueden ser sancionados con amonestación pública y con multa. La multa es no menor a
30 unidades impositivas tributarias y no mayor a 100 unidades impositivas tributarias. Teniendo en consideración que la UIT es 4.600, significa que la multa menor es de 138.000 soles y la multa mayor es de 460.000 soles. Muy bien, estimados amigos, si tienen sugerencias, me pueden escribir con toda confianza al WhatsApp 964 93 30 47. Repito, 964 93 30 47 hasta el día miércoles. Y el día jueves ya estamos anunciando el tema que vamos a tratar el lunes 24 de enero a partir de las 8:30 de la noche. Muy bien, estimados amigos, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Un saludo especial, que pasen una excelente semana de trabajo, de labores y que tengan buena salud. Hasta pronto, amigos. Un abrazo.